Éramos pocas, hasta que se dieron cuenta de que el talento no tiene género. Bienvenidas una semana más a Éramos Pocas, el podcast de Ampega, la Asociación de Mujeres Profesionais, Emprendedoras e Empresarias de Galicia. Cada vez lo dice mejor. Del tirón. Una vez me equivoqué. Bueno, Una vez. oye, muy bien, muy bien. Donde cada episodio nos acercamos a mujeres que están cambiando el molde, rompiendo estos moldes y construyendo un tejido profesional que sea más justo e igualitario. Como siempre, damos las gracias a Enea Digital Business School, nuestra patrocinadora, por hacer posible este programa. Hoy tenemos con nosotras a Sofía Peina. Bienvenida, Sofía, que es especialista en adquisición de talento en Entity Data. Bien, ¿no? Perfecto. ¿Ves? Así ¿Ves? sí. Me cachiles. Hay un poco las dos versiones, ¿no? La Vale más NTT. Efectivamente, hay la más próxima a Japón y luego aquí los españoles que hacemos un poco NTT, lo que... bueno, lo iremos combinando a lo largo de la entrevista seguramente. Claro, sí. Bueno, Sofía trabaja cada día con un objetivo claro, que dicho así puede parecer pequeño, pero tiene lo suyo, que es encontrar a las personas adecuadas para que las empresas crezcan con sentido y además con diversidad y con propósito. Ha pasado por distintas etapas y entornos, desde consultoras tecnológicas hasta grandes multinacionales, siempre con la mirada puesta en las personas. Vamos a hablar con ella de su historia, de los entresijos del mundo del talento en la tecnología y de cómo se vive ese trabajo siendo mujer, en un sector tan masculinizado. Sofía, Qué bien lee, da gusto esta mujer. No me cortes. Sofía, bienvenida. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y antes de meternos en temas de talento, diversidad, cultura empresarial, vamos a conocerte un poquito mejor. Porque aunque ahora mismo trabajas en una de las consultoras tecnológicas más importantes del mundo, cuyo nombre versionamos, como acabamos de comentar, y No puedo hablar. Y eres especialista en adquisición del talento, es cierto que tu camino no empezó aquí. Queremos saber de dónde vienes, cómo se ha ido formando este camino y qué decisiones te han traído hasta aquí. Vienes de estudiar psicología en Santiago. Efectivamente. Que no es una carrera que tenga muchísimo glamour ni a la que le hagan muchas series en Netflix, pero de gran relevancia. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Fue algo vocacional para ti o simplemente era lo que tocaba en ese momento? Pues a ver, yo siempre lo cuento, lo he ido contando en algunos eventos y tal, ¿no? Al final, el terminar en psicología fue casi accidental, un poco así realmente, ¿no? Pero yo tenía como bastante claro el ámbito sanitario, me gustaba mucho un poco esa parte, ¿no? Pero quizá me planteaba más algo pues, por el ámbito de la medicina y no tanto de la psicología, ¿no? Más salud física y no tanto salud mental. Pero luego, bueno, bachillerato, sus asignaturas de biología, todas estas cosas que nos suenan, anatomía que tuve yo en mi caso, y al final fue como que por ahí no. Entonces retomé psicología, que sí que lo había pensado con anterioridad, era una de las opciones. Yo había hecho en tercero de la ESO un cuestionario, ¿no? Un poco de qué profesiones encajan mejor para ti según lo que tú piensas. Esto es El típico de orientación. Claro, del efectivamente. Sí. Y la parte social para mí siempre había sido muy importante y ahí quedó como muy claro, ¿no? Ajá. Entonces mi orientador me había dicho, oye, la psicología es muy bonita, yo hice psicología, la carrera es apasionante, no sé qué. Entonces, Nada partidista, por otra parte, claro, no quería influenciar. efectivamente, para nada. Entonces lo retomé un poco de ahí, ¿no? Es decir, oye, pues ya que sé que la medicina, ¿no? Y demás, pues esta parte que también me gusta, voy a decantarme por ahí. Pero yo lo enfocaba más a la parte educativa realmente, cuando me matriculé. Y de hecho, fui un poco persona atrevida, ¿no? Y puse primera opción psicología, me daba vergüenza no poner ninguna más, puse logopedia de segunda por poner algo, si hubiese entrado no sé qué hubiese hecho porque no me gusta, y no puse más, pero yo, bueno, lo tenía claro en ese momento, pero sí que es cierto que fue una decisión de cambio de última hora realmente, ¿no? Y luego dentro sí que al final pues ves muchísimas áreas diferentes, la parte social, educativa, la parte más pues profesional vinculada al trabajo, a las organizaciones y todo esto. Entonces de ahí surgió un poco el interés por los recursos humanos. No era algo que para nada yo tuviese en mente meterme en el mundo empresarial desde esta perspectiva, nunca figuró en mis planes, ¿no? Sí, es que es cierto, es una carrera que te abre mucho la mente y que puedes ir hacia un montón de sitios, ¿no? Sí. Clínica, un enfoque mucho más social, puedes tener, que aún tú lo has dicho, ¿no? Que para ti psicología es social, porque en realidad estás poniendo el enfoque en las personas, ¿no? Efectivamente. Que es una parte muy interesante de la profesión. Es que de hecho yo creo que precisamente los recursos humanos como tal es esa parte de la empresa que a veces pasa un poquito desapercibida, ¿no? Sí. Que es como que no nos...
que ahora que estamos dentro de la empresa los entendemos y los vivimos, pero que no los piensas cuando te tienes que matricular en una carrera. Como no hay carrera en recursos humanos, ¿no? Como hay relaciones laborales y tal, pero bueno, es un poco... Pero no piensas, hablas más de las relaciones laborales más que el recurso humano, ¿no? Más que quizás la parte social. Esa parte más contractual. Creo, hablo sin saber. Sí, obviamente, el otro está más vinculado, lo otro está obviamente más vinculado a lo laboral, puramente laboral. Pues bueno, entonces, Sofía, estábamos hablando que primero apostabas por un ámbito sanitario, luego pensaste en un sector educativo, al final acabaste hablando, trabajando en recursos humanos con las personas, es decir, diste ese salto al mundo real, que a veces puede ser un poco salto al vacío. ¿Cómo recuerdas tú esos primeros años profesionales? ¿Qué aprendizajes crees que pudieron marcar esos primeros años en el mundo laboral? En mi caso, mis primeros años son estos realmente, bueno, mi trayectoria profesional no es tan grande, pero yo lo viví desde la formación. Porque yo realmente cuando empecé a trabajar en recursos humanos, yo estaba estudiando la parte de psicología más asociada al trabajo. Entonces, como en el grado, pues lo que ves es bastante limitado, ¿no? Al final son unas asignaturas, es un área de especialización, pero hay un montón de ellas más. Elegí un par de másters que hice además durante... un par de máster, como la que pide 2 megas. Pues tal cual. Un par de másters y 1 kilo de chocos. Claro. Los hice juntos a la vez. Ya tenemos título, ¡bingo! Pues sí. Y trabajaba, ¿eh? Claro, Y los hice un par mientras... de chocos. Lo hice mientras empezaba a trabajar, entonces iba aplicando un poco simultáneamente, ¿no? Lo que aprendía Claro, con lo que eso es estaba una haciendo maravilla. en un ámbito y en otro. Claro. Y sí que sé que me complementó todo muy bien. Luego hice otro máster, que seguro que lo habréis visto en el currículum de finanzas, que nada que ver, eso es inquietud personal, ¿no? Pero sí que hay pues el mezclar la formación con el aprendizaje profesional, que hasta que no entras a trabajar realmente no sabes lo que es, pues sí que fue algo muy positivo para mí, ¿no? Entonces, mi primera etapa en Altia, que fue la anterior a la empresa a la que estoy ahora, ¿no? Que es una consultora tecnológica también, pero es más pequeñita, tiene proyección internacional también, pero bueno, al final la escala es diferente, se dedican un poco a ámbitos parecidos, pero lo hacen de otra forma. Fue completamente de aprendizaje. ¿Cuánto estamos de tamaño en una y otra en trabajadores? Pues digamos que Antia, no lo sé porque han comprado empresas desde que yo he salido, pero estará en torno a los 3.000 por ahí, más o menos, tiene un poco de memoria. Y luego yo ahora aquí en NTT Data estamos en torno a los 20.000 en España. Luego, claro, ¿En España? Luego a nivel mundial, NTT Data... Luego NTT Data a nivel mundial, claro, el tamaño pasa de los 150 y demás, ¿no? Y se nota mucho la diferencia. Nosotros, de hecho, aquí en NTT Data el target pues, es nacional, trabajamos con una perspectiva pues, muy de cuidar a los nuestros que están más cerca, pero al final la compañía es una gran multinacional y aquí el consenso y todo lo que tiene que ver pues, con la cultura, con un poco cómo son los procedimientos internos y tal, intentamos que sean lo más unificados alrededor del mundo, con toda la complejidad que eso implica, ¿no? El gestionar diferentes culturas. O sea, imaginémonos a un japonés y un español a la vez, ¿no? O una japonesa y una española con todos los valores también que hay en cuanto a las mujeres en cada país, a la presencia que tienen en el ámbito profesional, claro, cómo funciona la vida personal en compatibilización con la etapa profesional, ¿no? Entonces ahí hay mucho que gestionar. Están pues, todas las personas de Latinoamérica, todas las personas de Norteamérica, Europa en general, Asia, África, o sea, es que estamos en todos los continentes, entonces gestionar eso es súper complicado. Primero la barrera del idioma, que utilizamos el inglés como lengua un poco común, estándar, ¿no? Pero al final eso tiene sus matices, porque el inglés tiene sus matices, el español también, y pasar pues, la información de español a inglés y de inglés a el idioma que toque, sea francés, sea pues, chino, sea lo que sea, entonces es un poco complicado, ¿no? Y eso sí que es difícil de gestionar a veces, porque los matices o los detalles a veces cuesta. Pero sí que es cierto que a nivel cultural de compañía sí que hemos conseguido mantener un poco ahí los mismos valores, vamos a decir, ¿no? Para todos los países. Claro, porque justo te iba a preguntar, era mi siguiente pregunta que me has adelantado, que realmente dentro de una consultora global tienes que haber notado muchísimas diferencias a la hora de gestionar, ¿no? De cultura organizacional, de prioridades personales, de bueno, cualquier cosa. Entonces, como ya me has contestado esa pregunta, tú, no sé, si has detectado, si nos puedes contar así entre nosotros con nuestro oyente 89, ¿no? Alguno en el que digas, pues a mí me chocó mucho, me llamó mucho la atención que mis compañeros de
no sé dónde, ¿no? Si hay alguna diferencia así destacable, o igual no la has detectado. No, sí, o sea, hay muchas diferencias, pues desde la gestión del tiempo, ¿no? Que hay gente pues que empieza primero organizándose todo, se lo lee todo, no sé qué, ¿no? Hay países donde igual lo más típico es me lo reviso todo y luego empiezo ya el día, y luego hay gente que empieza de, pues yo tenía esto planeado y luego ya lo que vaya surgiendo lo intercalo, ¿no? Que es igual un poco más lo español de decir, voy haciendo aquí lo que entra, lo que viene, ¿no? Que es como muy de nuestra cultura, nos apañamos un poco con todo y tal, y luego hay culturas que son mucho más ordenadas, es como, vale, esto... Si no es súper urgente, lo que tenía programado para hoy es esto, entonces esto mejor lo meto mañana, ¿no? Entonces, a veces, intentar que en los proyectos internacionales esas urgencias se gestionen en los plazos y las formas, a veces cuesta, ¿no? Porque no todo el mundo tiene ese sentido de la urgencia. O a la hora de plantear, pues eso, la planteada... Es decir... Un poco el cómo enfocar ese papel de la mujer que decía antes, ¿no? Pues no todas las culturas tienen el mismo. El tema de la religión, que parece que es algo absurdo, ¿no? Y aquí nos pasa, cada vez tenemos personas que no son cristianas, católicas o ateas, que es un poco lo más estándar en español, ¿no? Que haya, pues, o católicos o personas no practicantes o no creyentes, pero ahora hay personas de otras culturas y otras religiones que también están muy presentes en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay gente que tiene sus horarios para rezar. Claro. Y es que, claro, no todo el mundo lo entiende. Claro. Entonces, ahí el gestionar todas estas cosas, ya no solo por la hora de una reunión o tal, no es explicar cómo su jornada laboral se distribuye de una forma diferente. Es cierto que en nuestro caso lo simplificamos mucho a los objetivos. Es decir, si tú tienes tus objetivos y los alcanzas y te organizas para ello, me da un poco igual cómo los hagas, ¿no? Que ahí ya no es solo la diferencia cultural entre países, es la diferencia entre cada persona. Claro. Hay gente que es más matutina, más de tarde, gente que va pues muy al método y tiene todo como muy en detalle, gente que no, y eso al final gestionarlo en los equipos es complejo, haya diferencia cultural o no. Sí, ya te lo digo. Entonces ahí sí que es algo que hay que contemplar, ¿no? Volviendo a la pregunta de antes, que yo aquí me voy por las ramas, os lo decía para antes. eso estamos. John sigue en mi cabeza una pelotita que pone 20.000. Yo quedé ahí. Sí, que parece que no, pero es un montón de personas. Muchísima gente, son un montón de personas, no, somos un montón de personas. Somos, yo que vivo en Cambre, ¿ves? Somos 22.000. Pues mira. Todos mis vecinos. Sí, todos allí en el paraguas. Todos allí en el paraguas. Los fuegos artificiales. Sí, pues yo empecé la parte vinculada principalmente a selección, realmente, ¿no? Un poco mi inicio fue ese, y creo que el del 90 y tantos % de las personas que se dedican a los recursos humanos, o empiezas en la parte laboral o empiezas en selección y luego ya el resto pues va viniendo. Hay gente que empieza por formación, pero no es lo más habitual, digamos, ¿no? Entonces yo empecé muy vinculada a la parte de selección. He ido creciendo en esa parte, pero también he ido cogiendo otras cosas, pues temas de formaciones, charlas, ayuda a las copies de comunicación y marketing, que seguro que es un poco lo que toca a ti más de cerca en algún evento, alguna cosa, claro. Y tal, porque digamos que persona que se apunta a todo, pues ahí estoy yo, ¿no? Entonces, bueno, necesito grabar no sé qué, pues yo claro. Voy, a mí estas cosas me gustan, ¿no? Entonces, realmente, aunque mi papel está muy vinculado a la selección, pues he ido con el paso de los años tocando otras áreas. Y sí que rescatando un poco esa formación que había hecho antes, que os decía, ¿no? Pues sí que voy integrándolo un poco todo, intentando aprender. Pero me gusta mucho, y también quería decirlo, ¿no? Pues escuchar podcasts como el vuestro, ver un poco pues en los diferentes eventos de recursos humanos o no de recursos humanos de otros ámbitos, ideas de otros sectores, de otras áreas, gente que se dedica a otras cosas, porque sí que creo que esa parte de formación constante es súper importante. Y nosotros que estamos en el sector tecnológico claro. Más, o sea, es que es algo brutal, ¿no? La tecnología cambia muy, muy rápido, pero los procedimientos que hay por detrás tienen que cambiar también, claro. No solo es lo que hacemos, es cómo lo hacemos, porque hay que ir adaptándolo, ¿no? Las metodologías ágiles ya llevan unos cuantos años, es algo que está pues muy internalizado, que se ha llevado sí. A otros ámbitos ya no solo algo tecnológico, pero al final el seguir aprendiendo y seguir escuchando creo que siempre te da muchas ideas, y siempre que alguien me pide un consejo, ¿no? De, oye, pues no he pasado el proceso de selección, ¿qué consejo me darías? Que no sé qué es. Fórmate y aprende, pero sobre todo escucha. O sea, las noticias te ayudan a conocer otras perspectivas y luego ya tú investigas de lo que quieres, aplicas lo que quieres, y lo que no, pues lo desechas o te formas tu opinión sobre ello, lo que sea. Pero el aprender y el tener ese interés para mí siempre es una de las cosas que más valoro, ¿no? Típica pregunta, no sé si me la vas a hacer o ya me la hago yo a mí misma. De, ¿qué es lo que más? Es que ya va ella. Vamos, Paula. Espera, que seguro que es la siguiente. Claro, no. Pero esto que te dicen de qué es lo que más valoras en una persona, qué cosas pues tenéis en cuenta a la hora de... No era así. ¿Ves? Pero seguro que viene después. Ya.
a la hora de hacer los procesos de selección y demás, para mí, evidentemente, pues hay unas competencias técnicas que tienen que ser, ¿no? Nuestro perfil pues, mayoritario es el de ingenieros e ingenieras de lo que sea un poco vinculado a temas técnicos. Entonces, al final, pues ese conocimiento lo tienen que tener. Claro. Pero lo más importante es que la persona tenga ganas de hacer cosas. Porque luego hay muchas cosas que se pueden aprender. Y lo que decía, la tecnología cambia. Si tú conoces una versión pues, anterior o lo que sea, pues, te damos un curso, hay un montón de formaciones, tenemos una universidad corporativa, hay un montón de recursos, ¿no? Pero que tú tengas ganas de enfrentarte al reto que sea, el que te apetezca, el que te toque, el que tengamos, un poco, bueno, la mezcla de todo, ¿no? Pero para nosotros eso es súper importante y yo personalmente en las entrevistas lo valoro un montón. Está súper bonito oír eso, porque suena como un poco naif, ¿no? Como lo típico que te dicen de, no, es lo más importante para conseguir, bueno, o en la entrevista de selección o en el proceso de selección al que apliques, es las ganas. Y a veces cuando desde fuera, ¿no? lo escuchas, dices tú, sí, está muy bien eso, pero los 5 años de experiencia que me piden, los 2 máster, eso también está ahí. Entonces escuchar que también, bueno, desde una persona que se dedica a esto, que participa en procesos de selección, al final si yo realmente demuestro esas ganas, tengo esas ganas, se va a tener en cuenta o realmente se valora, aunque no se pida tal cual en la oferta de InfoJobs, ¿no? Como quien dice, bueno, pues está bien escucharlo. Sí, pues en esta línea, que a mí me parece muy... que llegas y te miras mucho al ombligo, ¿no? Y pues yo soy esto, hago esto, pero que tienes que llegar más desde la perspectiva de, bien, ¿qué vengo a aprender? Vengo con mogollón de ganas y luego por otra parte vengo a escuchar todo lo que me venís a decir, porque es que si no, no aporta. Si ya vienes con esa soberbia y de yo es que vengo con 2 másteres y los chocos, pero ¿qué más qué más traes? ¿Qué más me vas a dar? Efectivamente, sí. Es un poco eso, ¿no? El qué tú puedes ofrecer, porque al final es un proceso de... Es un mercado. Claro, es que es un proceso de venderte a ti mismo, vender la empresa y que haga un match, las dos partes, ¿no? Al final, yo lo digo siempre, a mí la parte comercial no me gusta, es que un trabajo comercial yo no lo veo. Pues es que yo me paso el día vendiendo. O sea, yo siempre que hablo con una persona de la compañía, estoy vendiéndola. Claro, estoy diciendo, tenemos esto, y esto no lo tenemos, que también es importante. Oye, pues venimos a lo que venimos, ¿no? Lo que hay es esto se puede flexibilizar, esto no, pero esto, si es lo que a ti te gusta, aquí no lo puedes hacer. Y también me gusta ser realista con la gente, ¿no? Porque hay gente que le apetecen cosas que son chulísimas y maravillosas, pero por lo que sea, pues no hay la vacante, no tenemos ese tipo de proyectos, no lo hacemos, lo no que financian sea. Vacaciones en Punta Cana, claro, cosas que te pueden apetecer. ¿no? Claro, entonces sí que hay que ser realistas. Pero bueno, una vez nos hablaron de un plan de igualdad que se iba a implantar en una empresa y la preocupación de la empresa era, bueno, de alguna parte de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa, era que qué bollitos iban a poner porque no le estaban gustando los bollitos. Claro. Ya. Y el día para la mascota. Entonces, sí. A veces esas exigencias se nos van más a... Yo esto ya lo bordo. No, seguramente que lo bordes, pero vamos a venir aquí a trabajar y vamos a aportar y vamos a hacer que la empresa crezca. Claro, vamos ¿no? a convivir, que para mí es algo muy importante, ¿no? Que la persona sea realista con lo que sabe y no sabe hacer, porque va a llegar a un equipo, ¿vale? Porque no tenemos personas que trabajen solas prácticamente nunca. Y creo que hoy en día realmente quedan muy pocos puestos de trabajo donde una persona trabaje exclusivamente sola, porque siempre hay alguien con quien tengas que contactar para lo que sea, aunque sea para que te venga a reparar el grifo un día que se te rompe, pero siempre tienes que hablar con personas, ¿no? Entonces, si vas a convivir, tienes que saber cómo trabaja el equipo, cómo se organizan, cuáles son sus costumbres, tal, y ver si encaja un poco contigo, que eso también es importante, ¿no? Porque luego en el día a día son muchas horas las que pasamos con las personas del trabajo y todas esas personas pues traen sus historias personales, sus malos días, sus malos momentos, sus los que sean, y llegan al trabajo... No me digas. y llegan al trabajo... Te lo digo. Y tienen un poco, pues eso, esas a veces rutinas. Pasa. Y yo se lo digo a mis compis muchísimo, a mis compañeras con las que trabajo, les digo, es que yo os veo más de lo que veo a mi pareja. Al final, más horas. Más horas porque a nada que el fin de semana pues igual recupero un poco, ¿no? Pero yo qué sé, hay fines de semana que por lo que sea pues tiene que hacer algo, cualquier cosa, digo, es que al final paso más tiempo con vosotras, aquí viéndonos las caras todos los días y yo creo que es algo que es muy relevante, que al final los equipos, sean más grandes o más pequeños, de empresas más grandes o más pequeñas, no dejamos de constituir pequeñas sociedades. Sí.
en las Sí, que sí. tenemos que, como tú dices, convivir. Claro. Porque al final hay pues unas jerarquías, unas estructuras de poder, unas normas que hay que seguir, unos intereses, porque yo tengo mis intereses como equipo, pero tengo mis intereses personales Claro. también dentro de mi Sí, sí, equipo, sí, sí, lógicamente. Entonces me parece muy interesante ese planteamiento que haces de la necesidad de la convivencia. Y además, voy a aprovechar Siguiente para pregunta. enganchar, efectivamente, en el sector en el que tú estás, el talento se ha convertido, yo creo, en un recurso que es prácticamente estratégico, porque al final hay esta competencia, ¿no? Muchas veces Muchísima. por este recurso humano. Nosotros en esta segunda parte de la entrevista siempre buscamos hablar un poquito de la especialización, de los desafíos del sector, porque, bueno, como comentaba antes, nuestra patrocinadora, la Escuela de Negocios Digitales ENEA Digital Business School, que nos apoya para hacer este programa, siempre nos parece interesante mostrar tu trabajo desde el punto de vista más profesional, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando hablamos de esta parte digo, no, es que yo... Es que en la otra parte hablamos de chocos, claro. De chocos. Yo traigo a profesionales y quiero que estas mujeres profesionales hablen de su trabajo, no las traigo a figurar, ¿no? Como dicen siempre, no, su papel en la película es ser mujer. Claro. No, vamos a hablar de esto. Entonces, quiero empezar fuerte y es saber, bueno, qué hace exactamente un especialista en adquisición del talento en una consultora como NTT Data. Es decir, si existe algún día normal en tu vida, ¿cómo sería? Vale. ¿Cómo te lo imaginas? A ver, hay un estándar, ¿no? Que es esta parte de los procesos de selección, que al final pues consiste un poco en saber cuál es la necesidad, ver un poco qué tipo de perfil vamos a necesitar. Aquí entra un poco a convivir lo que te decía antes, ¿no? Esa parte más de lo estrictamente necesario a nivel técnico, lo que la persona tiene que saber sí o sí, ¿no? Y luego hay esa parte más pues de conocimiento pues igual de algún sector concreto, de haber trabajado en algún equipo de alguna manera determinada, el saber comunicarse muy bien. Y yo esto lo digo siempre, no es algo como fundamental, comunicarse y trabajar en equipo es como lo estándar y lo mínimo que pedimos a cualquier persona. Pero hay posiciones que por lo que sea, pues si tienes una posición de liderazgo o tienes una posición en la que vayas a pues tener que hacer algún tipo de interlocución con el cliente para explicarle pues un poco todo el plan y demás, pues la comunicación es excesivamente más importante de lo habitual, ¿no? Entonces, sí que ahí pues fijamos un poquito cuáles son los requisitos mínimos, tanto a nivel un poco más técnico como a nivel más personal, más competencial, ¿no? A partir de ahí empieza todo el proceso, pues se publican ofertas o no, sabéis que en este mercado pues, hay un porcentaje muy muy alto que ni tan siquiera se publican. Efectivamente, entrevistamos a personas y luego sí que hay otra parte muy importante que igual en otros sectores no se hace tanto, pero en el tecnológico siempre suele haber una entrevista técnica, porque al final yo vengo de psicología, con los años he ido aprendiendo alguna cosa, pero vaya, o sea, mi matiz técnico es bastante limitadito. O sea, no nos puedes hacer un programa informativo, ¿no? Picar un poco de código. Entonces, aunque sí que he aprendido pues, muchos matices de entrevistar a las personas, y es cierto que cuando la gente está cómoda te explica muchísimas cosas y aprendes un montón escuchando a la gente hablar, ¿no? Pues al final el día a día se basa un poco en eso, en elegir un poco qué persona encaja mejor en cada posición. Pero luego, bueno, la verdad es que tengo un montón de suerte, me dejan participar en un montón de proyectos, ¿no? Y hace pues ya unos cuantos meses he cogido un poco esa parte de diversidad, un poco esa parte más vinculada también al talento más junior, ¿no? El tema de las universidades, formación, entonces ahí estamos vinculando un poquito todo el tema de la diversidad, todo el tema de las universidades y también del talento femenino. Entonces llevo ahí un poco ese tridente adicional, ¿no? Con compis de toda España. La verdad es una estrategia bastante unificada, vamos a decir, ¿no? Así a nivel nacional. Es cierto que lo tenemos también instaurado en otros países, hay programas que se han diseñado en España y que ahora estamos extrapolando y al revés, ¿no? Nos vamos ahí un poco alimentando. Pero claro, el sistema educativo es diferente, el papel de la mujer socialmente, lo decíamos antes, es diferente también, entonces ahí no siempre todo es súper reaprovechable, pero a nivel España sí lo hacemos. Entonces sí que un poco con este gorro lo que hacemos es, por un lado, todo el tema de gestionar las diferentes capacidades de las personas, porque hay veces que tenemos que adaptar pues, proyectos porque hay una persona pues, sorda, una persona invidente, tal, ¿no? Que tiene pues, este tipo de discapacidades y que vamos gestionando. Pero estas son como las más sencillas, ¿no? Porque al final es como lo más obvio, lo que la gente más conoce, lo que es más fácil. Sí, lo que ¿no? cae de cajón, ¿no? Te iba a decir un poco. Claro. Ya. Bueno, cae de cajón, voy a contar aquí una anécdota, voy a quedar fatal. Una anécdota. Voy a quedar fatal. Sí. Eso sí que es un buen título. Bien. Para el podcast. Voy a quedar fatal. Voy a quedar fatal. Pero al final todos tenemos nuestros sesgos, nuestras muletillas, nuestro tal, ¿no? Y hace un tiempo tuve que entrevistar a una persona que era ciega, no veía nada, o sea, no tenía baja visión, es que no veía nada.
Y yo siempre digo, cuando me conecto a las videollamadas, en plan, ¿Ves? hola, ¿me escuchas y me ves bien? Estuve 10 minutos antes diciendo, no preguntes si te ven, no preguntes si te ven, no preguntes si te ven. ¿Qué pasó? Que Qué el chico chulo. me dijo, ¿tú me ves bien? Y ahí me ves a mí diciendo, no dices, no, o sea, no digas, ¿y tú a mí? No digas, ¿y tú a mí? Y yo, en plan, no sabía ni qué contestarle, mira, claro, le respondí todo Claro, bien, sí, no, no yo pasa sí, nada. ¿no? Pero claro, al final hay cosas que damos como tan por sentadas, que Ya. tenemos tan internalizadas, tan tal, ¿no? Porque lo dejamos caer y luego no pasa nada, la gente se lo suele tomar con humor, Sí. si ve que no tienes una mala intención, que son pues cositas así, no suele pasar nada. Pero al final, pues claro, tenemos muchas cosas interiorizadas que a veces tenemos que deconstruirnos un poco. Sí, es y sí que es importante ahí pues tener el foco, ¿no? Entonces sí que pues lo planteamos desde una perspectiva un poco más ordenada, estratégica, ¿no? Elaborar un plan y sobre todo muy orientado pues eso, a personas con autismo, también con otro tipo pues de pues, trastornos de aprendizaje que arrastran desde la infancia, cosas así, pues para ver un poco cómo apoyarnos en los equipos para que se sientan pues cómodos y cómodas, para que sientan que tienen un papel relevante, no vamos a decir, oye, pues las personas con discapacidad son las que hacen fotocopias, porque primero no hacen Ya. fotocopias y segundo porque tienen mucho más valor que aportar. Claro. Entonces se trata de buscar pues dónde encajan mejor estas personas, ¿no? Y potenciar sus Y- habilidades profesionales, claro. Claro, y sobre todo desde la formación, porque al final muchas veces también tienen el acceso más limitado a temas de formación, por lo que sea, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, a veces nosotros también lo impulsamos internamente, hacemos formaciones internas. Oye, pues que vienes de este tipo de formación, de tal, bueno, pues nosotros te formamos internamente para que puedas hacer este tipo de tareas y luego vayas creciendo y teniendo tu plan de carrera como cualquier otra persona de la compañía, ¿no? Claro. O sea, digamos que intentamos que la discapacidad o el trastorno, la necesidad que tenga cada persona diferencial no los limite ni en su crecimiento, ni en el tipo de proyectos que puedan hacer, ni nada parecido, ¿no? Siempre y cuando se sientan cómodas, evidentemente, porque hay gente Claro, que le claro. cuesta más pues hablar con otras personas, no quiere, lo que sea, e intentamos ahí pues no exponerlos demasiado, pero al final se trata un poco de esto. Y luego la parte más de talento femenino, aquí pues lo que intentamos es potenciarlo desde la parte más formativa, es decir, pues que desde la parte más vinculada a los institutos, a las universidades Ajá. y demás, se potencia el talento STEM, porque al final hay muchísimas mujeres o chicas que llegan a la universidad, que llegan a la formación profesional, ¿no? que terminan sus estudios obligatorios y deciden continuar, pero la parte STEM como que queda un poco en el olvido, es como que tradicionalmente pues, se les inculca a las niñas otro tipo de valores, otro tipo de roles, otro tipo de posiciones, otro tipo de trabajos, Sí. y al final, pues claro, al mercado laboral llegan muy poquitas mujeres y es un problema que nosotros tenemos, ¿no? Al final, pues ya no es solo que tengas un plan de igualdad, que pues tengas que hacerlo de esta manera, de la otra, ya pues parte más burocrática, más legal o más estándar de lo que sea en cuanto a temas pues que te exige la ley, ¿no? Sino que es que queremos contar con mujeres y a veces nos resulta tremendamente difícil. O sea, es que a veces es súper complicado en determinados roles encontrar a Encontrar mujeres. perfiles. Porque son poquitas y claro, todo, o sea, en general, ¿no? En el ámbito tecnológico casi todo el mundo está trabajando, hay muy poquito desempleo y las mujeres que hay no están desempleadas. Claro, están Porque, trabajando. claro, lo hacen muy bien, porque han tenido que currar muchísimo para llegar hasta Claro. ahí, han tenido que esforzarse un montón, porque ya primero romper todas las barreras sociales que eso implica y demás, es complicado, luego pues progresar en tus estudios y demás, y luego ya pues cuando salen, pues casi todas Se están la rifan, empleadas. claro. Entonces es complicado, sí. Y realmente, justo te quería preguntar cómo se equilibran esas necesidades del negocio, ¿no? Porque al final es lo que dices, oye, yo tengo una necesidad de contratación o me falta este personal o lo que sea, pero con esa mirada o con ese planteamiento al final más humano, más diverso, más inclusivo. ¿Cómo se hace para equilibrar o balancear? A ver, es difícil muchas veces por lo que os decía, porque hay unas necesidades técnicas que tenemos que cumplir sí o sí y el mercado es el que es, ¿no? Entonces ahí es difícil muchas veces balancear. Sí que intentamos, porque al final esto pasa en este sector, pero pasa en todos, ¿no? Seguro que habéis escuchado a un montón de personas responsables de lo que sea, cualquier posición, cualquier empresa, decir, pues yo quiero al mejor o a la mejor en quiero que hagan no sé qué, quiero que hagan tal y cual. Y es que estas personas o no existen o hay tres y ya están trabajando. O sea, es que hay que ser O no puedes realistas. pagarle, ¿no? Claro, Lo que claro. pide. Es que hay que ser realistas. Hay lo que hay, o sea, el mundo es limitado en cuanto a personas hablando, ¿no? Entonces ahí hay que ser realistas. ¿Qué intentamos siempre? Pulir lo imprescindible, o sea, vamos a ver lo imprescindible y todo lo deseable, cuanto más mejor.
pero vamos a ir a lo imprescindible. Si ahí podemos intentar conseguir pues que sea una mujer o que sea, pues intentamos que sea de alguna manera, ¿no?, lo más diverso posible y potenciarlo. Y muchas veces, de alguna manera, sí que es necesario forzarlo un poquito. Claro. Ya, es que hay veces, pues eso, tiramos de la formación porque es que si no, hay muy pocas personas disponibles. Entonces hemos hecho, por ejemplo, hace poquito unas formaciones específicas solo para personas con discapacidad. Porque es que, claro, a ver, las personas con discapacidad, lo decíamos antes, ¿no?, tienen pues muchas complicaciones para llegar muchas veces a determinadas formaciones. Porque hay muy poquitas personas con discapacidad que vayan a la universidad, por ejemplo. Claro, estábamos comentando antes, la mayoría de los perfiles que contratamos son ingenieros e ingenieras. Si esas personas ya no llegan a la universidad, ¿cómo los vamos a contratar? Claro. Sí que no hay. Entonces es complicado. Entonces lo forzamos un poco. O sea, hay veces que para equilibrarlo un poquito tenemos que intentar pues ayudar de alguna manera, ¿no?, que esas personas sí puedan llegar. Si por lo que sea pues es difícil que lleguen, vamos a poner de nuestra parte como compañía también para que lleguen. Entonces, bueno, creo que eso también es importante por la parte social de la muy empresa, importante, ¿no? sí, importante. Colaboramos con un montón de asociaciones, organizaciones y demás que trabajan con cualquier tipo de áreas, la verdad. O sea, trabajamos con un montón de asociaciones diversas. Y al final, pues en unas les ayudamos dando formación, en otras hacemos donaciones, en otras hacemos formaciones, en otras pues hacemos esta labor un poco más de contratación de personas que ya se tienen identificadas, ¿no? Entonces sí que esa parte pues es súper bonito cuando lo ves, ¿no? Porque a la gente pues le gusta mucho, tiene esa oportunidad. Y muchas veces, pues, a mí me cuesta entender un poco el por qué no llegan o por qué no se les da, ¿no? Pero sí que es cierto que en la parte STEM, pues pasa un poco como con las mujeres. Las personas con algún tipo de discapacidad no suelen elegirlas. Claro. Y una vez que tenéis ese talento, ¿cómo lo retienes? Es decir, hablábamos de la implicación social de la empresa, de cómo, bueno, todas estas cosas. ¿Cómo hacéis para que luego yo me he trabajado este perfil o estoy dando estas oportunidades, que se quede conmigo, ¿no?, que crezca conmigo? Realmente lo hacemos como con cualquier otra persona. O sea, ahí sí que no hay ningún tipo de diferencia, sí, ¿no? En general. Claro, digamos que un poco lo que hacemos es, por un lado, la formación para que la persona, si cambia de intereses, quiere aprender otra cosa, quiere reenfocar un poco su carrera, que muchas veces la gente se va a otro sitio por hacer otra cosa, pues intentamos que lo haga dentro. Es cierto que, claro, yo a veces cuento esto, lo he contado en otros foros y hay gente que me dice, claro, es que tú puedes hacerlo. Claro, yo lo entiendo. O sea, nosotros somos muy grandes, hay mucha variedad de proyectos, de clientes también, ¿no? Porque hay gente que la motivación que tiene a veces es cambiar de sector. Oye, me he cansado de trabajar para bancos, quiero trabajar para la industria automovilística y quiero trabajar para la sanidad, que aquí sí que hay mucha gente, por ejemplo, que el ámbito sanitario, el ámbito más social, ¿no? Cuando trabajamos, pues, por ejemplo, con algún tipo de ministerio que está pues, enfocado eso, a la sanidad, a lo social y tal, hay gente que le llama más, ¿no? Que le gusta más esta parte. Entonces ahí pues sí que intentamos gestionar un poco las preferencias de las personas. Y luego ese crecimiento. Históricamente, como que el crecimiento de las personas, o un poco esa evolución más natural, es hacia lo jerárquico, ¿no? Tú vas creciendo y vas cogiendo pues como más responsabilidad, vas gestionando personas, o gestionas un presupuesto, gestionas tal. Y digamos que aquí pues es una de las opciones que hay, pero hay otras muchas más, ¿no? O sea, puedes especializarte en algo técnico, puedes ser como referente de algo a nivel de conocimiento, no tienes por qué ser referente a nivel de gestión. Y sí que es cierto que en el ámbito tecnológico es algo que, bueno, o sea, yo soy friki de la tecnología, me gusta la tecnología, pero no quiero hacer otra cosa que no sea tecnología, porque al final las gestiones llevan mucho tiempo que no estás vinculado a la tecnología, como cualquier puesto de trabajo. Pero hay gente que no le gusta hacer esas gestiones. Entonces, si no le gusta, pues no obligamos a la gente a... Porque qué parte o qué cara mala tiene, ya no solo que la gente se vaya de la compañía y tal, es que la gente no está a gusto y hace que los demás no estén a gusto. Porque si tú pones como líder y responsable de un equipo a una persona que no quiere serlo, o sea, sabes que tienes el desastre montado en un momento o en otro, eso va a explotar. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere hacerlo. Una persona que quería estar picando código tranquilamente en su ordenador. Claro, y efectivamente. no ir a reuniones con clientes. Por ejemplo, sí. O dirigir personas, o dirigiendo personas. Gestionando personas, porque al final la gestión de personas es súper complicada, lo decíamos antes, ¿no? Cada uno pues con sus intereses, sus circunstancias personales, sus querer aprender otras cosas, sus planes de carrera, porque muchas veces te puede tocar una persona en el equipo que su plan de carrera sabes que no va vinculado a tu proyecto, porque lo siguiente que quiere hacer no se lo vas a poder dar tú y también tienes que gestionar eso. Sí. O gestionar una expectativa, ¿no? Proceso de promociones.
O sea, esto a veces genera conflictos en el sector tecnológico y en el sector no tecnológico, o sea, en empresas pequeñas y en empresas grandes. Esto al final es algo como muy universal, ¿no? Cómo se gestiona esta parte más relacionada con quién promociona, quién no promociona, por qué no, hacia dónde, qué oportunidad le das. Y eso también hay que saber explicarlo muy bien. Y no todo el mundo quiere enfrentarse a esta situación de decirle a una persona, no vas a promocionar o vas a promocionar tanto y la persona no lo ve o lo ve o incluso le parece mucho, que en algunos casos también puede llegar a pasar, ¿no? Es decir, oye, pues yo creo que no fue tan diferencial y ahora me toca asumir esta misión que igual yo pues no tenía en mente, porque yo creí que este año yo no iba a promocionar y ahora de repente sí, me toca hacer esto porque yo creí que sí, no... Entonces, esto es algo que hay que gestionar y no todo el mundo quiere hacerlo. Entonces, encontrar el lugar en el que cada persona se sienta cómodo es muy importante para retener el talento. Convivir, ¿no? Que decías antes. Claro, sí. Y la dificultad de conocer a toda esa gente, ¿no? Seguimos con la pelotita de los 20.000, ¿sabes? ¿Cómo saber a quién ofrecerle qué? Sí. O sea, tienes que conocer mucho a tu equipo. Sí, a ver, ¿cómo lo hacemos? Porque esto sí que es importante y no es la primera vez que me lo preguntan, ¿no? Es decir, ¿cómo se gestionan a 20.000 personas? Claro, no hay nadie que gestione a 20.000 personas, o sea, es humanamente imposible, pero ni te las puedes conocer, ni te da tiempo a hablar con ellas, ni nada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Somos bastante horizontales, es decir, tú tienes tu equipo, eres responsable de tu equipo, tú gestionas tus promociones, sus planes de carrera, sus no sé qué, y cuando esa persona se quiere cambiar, te pones en contacto con otra persona de otro área hacia la que esta persona quiera cambiar, ¿no? Y como personas de recursos humanos, nosotros te ayudamos, ¿no? Intentamos facilitarlo, sí, detectamos algunos casos concretos y demás, pero digamos que yo como recursos humanos no voy a decidir la promoción de una persona con la que no trabajo en todo el año. Claro. Muchas empresas lo hacen, ¿eh? O sea, es esa reunión temida con recursos humanos que a mí me han dicho y yo no las he tenido nunca, porque es que no depende de mí valorar el desempeño de una persona con la que no trabajo. Con las personas de recursos humanos, pues claro, nos valoramos entre nosotros, trabajamos en el día a día, pero con personas de otro área diferente a mí me parece muy complicado. Por eso en el proceso de selección también interviene la parte técnica, ¿no? Es decir, vosotros conocéis mejor que nadie las necesidades que tenéis en vuestros proyectos. Entonces, sí que es muy importante aquí porque cada líder sí que tenga esa responsabilidad de líder y pueda tomar decisiones sobre su equipo, para el plan de carrera, para las promociones, para las formaciones, ¿no? Son cosas muy importantes. Entonces aquí sí que intentamos un poco pues, que vaya en esa línea, que cada equipo asuma la responsabilidad, porque si alguien tiene que asumir la responsabilidad, ya no digamos sobre los 20.000, sobre 100, es posible, ¿no? Entonces, bueno, hay como pequeños grupitos que van siendo responsables y luego, evidentemente, pues hay una parte de coordinación, de supervisión, de tal, ¿no? Algo te llama la atención, pues bajas ese caso muy en detalle y demás, pero no puedes estar encima de 20.000 personas con la lupa porque no podemos, ¿no? Ni el gran hermano. No, claro que no. Es imposible. Efectivamente, entonces eso sí que es súper importante. Y luego hay otra cosa que muchas veces me han preguntado, ¿no? El tema esto de ¿cómo haces para que alguien de la parte técnica haga una entrevista de selección? Porque claro, tienen que evaluar a las personas y esto de la evaluación no es subjetivo. Al final tienes que tener un criterio y hay predefinidos unos estándares que esa persona tiene que cumplir, pues lo decíamos antes a nivel competencial, técnico y demás, ¿no? Y entonces, intentamos siempre que la entrevista, tanto sea conjunta como por separado, luego tenga una reunión posterior en la que se toman decisiones, se hablan, se ven los matices y si es necesario hacer otra entrevista se hace, ¿no? Pero no nos vamos a quedar con dudas. ¿Por qué? Porque el presuponer cosas también es bastante complicado. Y entonces está esta pregunta que os decía, que me han hecho alguna vez de ¿y cómo consigues que la persona cuente lo mismo que tú? Y es como, es que no tiene que contar lo mismo que yo. Yo le doy una formación para que sepa cómo se hace, cómo se interpretan las respuestas, cómo se evalúa la persona, cómo no se hace, es decir... Claro, ¿qué no puedes preguntar? Efectivamente, es que aquí ya hay un tema legal. Sí. O sea, que es que esto a mí me ha pasado. O sea, yo he estado en una entrevista con otra persona como entrevistadora y esa persona ha hecho una pregunta ilegal. Y claro, es que tu cara es un poema, porque ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, lo dices en medio de la entrevista y es un problema, lo dices tal, ¿no? Entonces, claro, que te coincida por lo que sea algo así, pues es un marronazo. O sea, es que esto es difícil de gestionar, ¿no? Primero porque es algo que no puedes hacer. Y segundo, por lo que puede generar en esa persona, ¿no? Porque la imagen que se lleva de la compañía es un desastre. La imagen de la marca... Es un desastre. Justo. Entonces, ¿qué hacemos? Los formamos, ¿no? En plan, pues esto, qué se hace, qué no se hace, cómo se ordenan las preguntas. Deja que te pregunten, que también es muy importante, ¿no? Porque es cierto que alguien que no está acostumbrado a hacer entrevistas o a tener esta conversación un poco más de, oye, pues vamos a conocernos, tal. Igual
piensa que solo tiene que preguntar, anotar y ya está. Y es como, no, deja que te pregunten, que te conozcan, que sepan cómo es tu equipo, cómo trabajas tú, cómo es la compañía, Ver si hay cómo match. os organizáis. Claro. Entonces, porque es claro, es que hay gente que va ahí en plan, y esto, y esto, y esto, y se acabó. Claro. Y no. Entonces, ahí sí que Ya, es es un importante, emparejamiento. ¿no? Sí, lo dijo, Claro, hay que hacer sí, match, sí, lo sí, apunté sí, aquí. sí, sí. Se Pero yo trata también dije esto. Una cosa que digo. Se trata de encontrarse. Claro, efectivamente. Entonces, ahí sí que les damos como las pautas, ¿no? Y a mí me encanta, además, dar esa formación, porque siempre hay una parte que es mi favorita, que es la de las anécdotas otra vez. Entonces, siempre les digo, oye, ¿cuál es la anécdota del momento más random que os ha pasado? Y os puedo asegurar que ahí ha salido de todo, ¿no? absolutamente. En preguntas de entrevistas. Sí, 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 Ya. sí. O gente que no te pone la cámara, gente que se te desconecta de repente, cosas así, ¿no? Que esto es como lo más normal realmente. Y luego hay preguntas o gente que ves, Sí, ¿no? ¿sabes? O sea, yo he hecho una entrevista de una persona que se iba a la playa con el bikini. Por ejemplo, ¿sabes? He hecho una entrevista en la que me han pedido una cita y ha sido un horror Jolín, de tal, qué ¿sabes? duro. Entonces, son situaciones que se te dan y claro, tú estás dando una imagen de compañía, Claro. tienes que gestionar la situación lo mejor que puedes. Por otro lado, si es una pregunta absurda no te puedo dar la risa, si es una pregunta maleducada no puedes decir, O mira, puedes colgar, perdona, a claro. tu casa. Y es complicado, Es complicado. y es complicado. Entonces, también nos sirve un poco para Que estas parece situaciones. impensable, ¿no? En un contexto tan formal Parece y además impensable. en el que el candidato o la candidata lo que tiene que hacer es intentar engatusar Sí. a su... Bueno, es por decir Sí, sí. este símil, ¿no? Pero bueno, tiene que intentar agradar para conseguir ese puesto, si no, no está sentado allí, o por lo menos saber de qué va, conocerse, pero parece mentira que se produzcan este tipo de situaciones tan conflictivas, ¿no? Sí, sí pasan. A ver, es cierto que al final conocemos a muchísimas personas, ¿no? O sea, durante el día yo hago un montón de entrevistas y mis compañeras también, entonces al final conoces a mucha gente, por estadística algo te tiene que tocar, ¿no? Pero sí que es cierto que al final es un sector muy masculinizado, lo que decíamos antes, pero en recursos humanos la mayoría seguimos siendo chicas. Entonces, claro, es un poco ahí la barrera, ¿no? Y luego hay otra parte que a veces pasa, que a mí a la inversa no se me ha dado, pero en este caso sí, que son, claro, hombres que tú entrevistas, yo persona joven, no TIC y tal, y es como, ¿y tú me estás juzgando y cuestionando a mí? ¿Sabes? Tú vas a valorar mi contratación. candidatura. Sí, esa soberbia, ¿no? De la que hablábamos, Sí, ¿no? si tú no sabes nada de esto, es como, vale, yo no sé nada de tecnología, te pregunto, yo me marco mis 2 cheques, si me lo explicas mejor lo entiendo mejor, si no me lo explicas también, pues no lo entiendo también, pero yo no te voy a descartar por eso. ¿Sabes? Si necesito que tengas el título terminado y me dices que no lo tienes terminado, pues hombre, sí, si no, no. Pero hay otras cosas que también valoramos como compañía a la hora de incorporarte, ¿sabes? Pero esto sí me ha pasado. Y al final es una situación un poco violenta. Por eso yo creo que a veces se dan este tipo de circunstancias, ¿no? Porque a veces, bueno, el rol de la mujer ha avanzado mucho y es muy importante, ¿no? Y creo que cada vez se pone pues, un poco más en valor y que las mujeres formemos parte pues, de este tipo de sectores que igual están un poco más masculinizados, pero todavía sigue habiendo como esa barrera de primero eres de recursos humanos, no tienes ni idea de lo que hablas, segundo eres mujer y segundo eres Edadismo. joven. Y tercero ¿sabes? eres joven, claro. Entonces, claro, ahí es como el mix de cosas que a veces pues te explotan porque alguien te lo dice y tú pues con una sonrisa además le dices, bueno, no pasa nada y intentas gestionarlo. Pero a veces este tipo de conflictos pasan. Entonces, por eso formamos a los entrevistadores y a las entrevistadoras, ¿no? Yo lo que intento es que pues, tengan las pautas y las herramientas y luego si no saben, pues que hagan lo que puedan y ya veremos qué pasa, ¿no? Pero sí que al menos tengan algunos recursos para salir de situaciones así. Que sepan cómo hacer las preguntas también, ¿no? Cómo encaminarlas, porque Claro. esto de los sesos, claro. A mí me gustaría contratar a una persona que sepa hacer no sé qué. Tú sabes. Claro, ¿qué te va a decir? Claro. Que sí, ¿qué te va a decir? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Que sí que son importantes también. Pero sí que les animo a que cuenten su realidad siempre. O sea, yo no quiero que cuenten lo mismo de la compañía que yo, porque yo pues me sé lo de mi departamento y sé los estándares que hay, pero luego cada equipo tiene sus particularidades. Particularidades, claro. Justo en este tercer bloque de la entrevista siempre buscamos hablar precisamente de cómo se vive toda tu realidad profesional siendo mujer, que ya nos has adelantado ahora un poquito, ¿no? Porque al final las oportunidades, el reconocimiento, los espacios de poder vienen muy determinados, se reparten mucho por género. De hecho, fíjate que una de las preguntas que tenía
era que cuando fue la primera vez que fuiste consciente, ¿no?, de que ser mujer iba a determinar un poco tu carrera profesional. Me acordaba ahora de que la había hecho en cuanto hablaste de esa experiencia. Es que se adelanta. A ver, es Sofía. Muy lista esta es muy chica. lista, eso lo quería decir. Pero dije, no lo voy a decir, porque, Tengo 5 Alba, ¿qué vas a preguntas. decir? Que es muy lista, si ya se está viendo. Me lo pero ya lo dices de dices todas tú. las invitadas. Pero No, esta pero es chica que muy yo lista, digo, ¿eh? ¿por qué la gente es tan lista? Sabe hablar tan bien y yo estoy aquí mamarracheando todo el rato. Tengo 5 preguntas ¿Para qué? y creo que ella me contestó a todas. Ya, porque Pero es yo así, se las voy a volver es a hacer. puro valor esta mujer. Pregunta lo A que tope, quieras. Yo me Sofía. repito. Estamos flipando, la verdad. Sí, no lo sí, quería sí. decir porque dije, No, me voy a quedar hombre, como una queda tonta. poco profesional. Soy mamarracha. Pero, tío, la verdad es que estoy que no puedo con esta persona. Sí. Es valor tras valor tras valor. Te adelantas, ya sabes lo que te iríamos a preguntar. Estoy pensando una cosa, ya me vienes con otra. Y no, o sea, es constante, puro valor lo que sueltas. Te lo Sí, juro. total, ¿eh? De hecho, hablabas precisamente, bueno, voy a volver a hacer una pregunta a la que ya contestó, Tonto. pero no pasa nada, No, lo adelantáis hombre. un poco y ya está. Hablabas precisamente de los sesgos. No, dale De para hacer- atrás. Dale para Dale atrás, para atrás, ya lo escuchar. dijo. Hablas precisamente de esos sesgos, conscientes o no, ¿no? De cómo se hacen las preguntas y tal, pero bueno, yo también quiero hablar de los que perjudican al final a las mujeres. Preguntas sobre maternidad, sobre capacidades de liderazgo, sobre temas de capacidades técnicas, además, me imagino, ¿no? En ese sector. Y desde tu rol o desde tu perspectiva, ¿cómo se detectan o cómo los podéis tratar y combatir desde dentro de una empresa tan importante? A ver, nosotros tenemos una particularidad dentro del sector tecnológico y es que suele tener bastante flexibilidad a nivel de horarios, de teletrabajo y tal. Entonces el tema de la conciliación, como que es algo que suele salir y siempre te preguntan o tú cuentas y tal, la flexibilidad horaria, el tema del teletrabajo y todas estas cosas, ¿no? Pero suele ser bastante fácil de compatibilizar. Es cierto que nosotros no trabajamos de cara al público, por ejemplo, como en una tienda, ¿no? Es decir, tú sueles acordar previamente los horarios de las reuniones. Puede haber imprevistos, horas en las que siempre, tengas que claro. estar disponible y tal, ¿no? Pero digamos que no hay esa obligación de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Si no estás ahí, hay un problema, ¿no? Tiene que cerrar la tienda o tiene que tal. Entonces ahí sí que podemos conciliar un poco mejor el tema de la maternidad o paternidad. Pero yo cuando cuento esto a la gente, ¿no? Cuando les digo, oye, pues hay flexibilidad horaria, teletrabajo, todas estas cosas, primero es un estándar bastante genérico en el sector, entonces a la gente no le sorprende mucho y tal, ¿no? Pero siempre lo digo, evidentemente, no puedes preguntar si alguien tiene hijos, evidentemente, ni nos interesa como compañía, ¿no? Pero siempre lo digo en el sentido de, tú puedes conciliar. No todo el mundo concilia porque sea madre o Porque padre. a veces tenemos madres o padres que Efectivamente, necesitan a veces- y como hijos necesitamos... Sí, es que a veces tienes una persona dependiente, Por ejemplo, madre, padre, abuelo, abuela, o el tío, o el tío, amigo, abuelo, o me el... refiero, sí, claro. sí. O tienes un perro que tiene que pasear, o tienes cualquier cosa, o sea, como si quieres ir al gimnasio, hacerte las uñas, o quieres ir a lo que sea, es que me da igual, tienes que llevar el coche al taller, o sea, es que son cosas de la vida diaria que al final la gente necesitamos y que muchas veces en los trabajos se gestionan como un tabú. Yo, claro, cuando empecé a trabajar yo no conocía este sector, acabé en el sector TIC casi de casualidad, ¿no? Entonces sí que fue algo que me llamó la atención, ¿no? Toda esta flexibilidad y todo este tal. Pero es que la gente se marca en el calendario Festival de Navidad del Niño y nadie te pone cara rara de, ay, se va a ver la actualización de 11 a 12 que le toca a su grupo. Y no pasa nada. Entonces, ese tema de la conciliación y tal es bastante fácil de gestionar. Aún así, yo recuerdo hace no mucho, o sea, ahora como 4 o 5 meses, llamé a una persona y coincidió que era una mujer. Fue una mujer que además llevaba un par de años sin trabajar, ¿no? Ella había estado en el extranjero trabajando, trabajó toda su vida en el sector TIC y demás, además, oye, pues, en empresas importantes, puestos de mucha responsabilidad y tal, ¿no? Y luego se volvió a España y empezó a trabajar en otra empresa, también con cierta responsabilidad y también pues, una empresa grande, pero con un poquito menos de implicación en la parte TIC, vamos a decir, ¿no? Y llevaba 2 años sin trabajar. Y había pues, llegado a nuestra compañía su currículum y me pareció interesante, la llamé y en ningún momento se me ocurrió ni preguntarle qué había estado haciendo 2 años ni qué tal, ¿sabes? Pero como es un poco lo típico que está ahí, la gente muchas veces te lo cuenta. Te lo cuento. Entonces, bueno, ella en su caso me contó que, pues, que había sido madre, que había dejado de dejar de trabajar, volver al sector y tal.
Y le dije, pues que muy bien, que gracias por contármelo, pero bueno, que yo lo que quería saber era qué quería hacer a partir de ahora, ¿sabes? Lo que haga en su vida personal, pues no es mi tema, yo qué sé, no voy a indagar ahí, ¿no? Y ella me decía, bueno, pues me da igual, realmente, ¿no? Estoy abierta a diferentes proyectos, vengo un poco más de este ámbito concreto dentro de las TIC, pero puedo hacer este otro porque también tengo conocimientos y tal, no sé qué. Y yo, claro, ella me decía tal, y bueno, le dije, oye, pues tenemos esta flexibilidad horaria, estas medidas de conciliación como un poco más estándar dentro de la compañía, y luego según la casuística individual, pues nos adaptamos un poco, ¿no? Por lo que sea. Pero si necesitas una reducción de jornada, tampoco hay problemas, ahí tú nos dices, un poco dentro del proceso ya de contratación más formal, una vez que damos el ok, y lo ajustamos para saber cuál va a ser tu horario definitivo, y ya está, ¿no? Y ella me decía, jova, es la primera vez que alguien me dice que si quiere una reducción de jornada y que está bien y lo trata como con naturalidad, ¿no? Con naturalidad. Normalmente es como, bueno, primero te incorporas y luego ya vemos y al final no sé qué, o te descarta, me decía ella, ¿no? No es la primera vez que me dice, no, con reducción de jornada, no. Y es que es algo legal, me refiero. La gente tiene derecho a tener una reducción de jornada por cuidado de menores. O sea, es que al final es algo que tú tienes que permitirle a la gente, ¿no? Entonces sigue habiendo mucho tabú, yo intento tratarlo con la naturalidad, cuando pues eso, doy estas formaciones o voy con alguien a una entrevista, siempre intento decirles un poco eso, ¿no? Que al final son circunstancias de la vida, que es que a todos nos puede pasar, pues lo que decíamos, pues por hijos, por personas mayores, por cualquier otro tipo de circunstancias, por lo que sea, ¿no? Y que es importante. Y luego que se trate con naturalidad y con transparencia, pero que si alguien no te quiere contar el motivo, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque pues hay gente, pues por temas de salud mental, por ejemplo, no te lo quiere contar, porque tiene una salud delicada, o su familia tiene una salud delicada, hay muchos temas que son personales que la gente no tiene por qué contar y a nosotros no nos tiene que interesar, que yo es lo que digo, es que no os tiene que interesar. O sea, ¿por qué os apetece hacer la pregunta si no os tiene que interesar? Y con el tema de la discapacidad muchas veces me dicen, es que ¿cómo sé si necesita algo? O sea, es que claro, si no sé qué discapacidad tiene, pues entonces le preguntas si necesita una adaptación al puesto. Pero ¿a ti qué más te da que necesite una mesa elevable porque va en silla de ruedas, porque no se puede sentar, porque va... Es que te da igual. Entonces, eso es un poco el darle la vuelta a las cosas, ¿no? El ver el lado positivo o el cómo podemos ayudar a alguien desde las herramientas y recursos que hay en la compañía. Luego, por ejemplo, a veces pues no podemos hacer nada, ¿no? El otro día me venían unos chicos y unas chicas, que la verdad es que la mayoría eran chicas de una asociación con síndrome de Down. Entonces se pasaron por el stand, les expliqué un poco en qué trabajábamos y demás. Y claro, les llamaba la atención pues, que trabajábamos en internet, ¿no? Que al final son cosas que suenan muy guay, temas de la inteligencia artificial, porque les sonaba un poco, pero no tenían ninguna formación TIC, no tenían ningún tipo de conocimiento ni tal, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, pues no podemos emplearlos porque es inviable, ¿no? Pero lo que yo les decía es, oye, pues si hacéis alguna formación concreta y tenéis algunas horas de prácticas, pues podemos intentar enseñaros algo. Y lo más frecuente, lo más fácil en ese tipo de ocasiones, pues oye, os damos nosotros formación y os ayudamos dentro de la asociación y tal, ¿no? Pero al final es poner recursos a disposición. Entonces ya no es tanto el tema de la maternidad o el no sé qué o el tal, ¿no? Es, tienes un montón de herramientas, úsalas y ponlas a disposición de la gente, porque muchas veces la gente está en una empresa y no sabe ni qué permisos tiene, ni cuántas horas puede usar para esto, ni cuánto tal, y que la gente tiene vida y muchas veces nos olvidamos, ¿no? O sea, trabajamos, es una parte súper importante de nuestro día a día porque le dedicamos muchísimas horas, pero oye, tenemos que intentar de alguna manera encajar todas las piezas para que la gente disfrute su vida Trabajar personal. para vivir y no vivir para trabajar, ¿no? Que decía mi abuelo. Eso lo resume perfectamente. Sí. Sofía, ha sido un placer hablar contigo. La verdad que yo me encantaría que Miguel, si me escucha, pusiera, y de verdad lo digo, un contador de preguntas. Tipo, ¿cuántas preguntas hemos hecho? Mucho porque pides. ha sido una maravilla. Sí, ¿verdad? Bueno, Miguel, no te preocupes, ya lo hablamos. Ha sido una maravilla escucharte. Lo decía Alba, yo reitero y repito cada una de las palabras que ha dicho. Ha sido un discurso, una ponencia prácticamente maravillosa sobre los recursos humanos, sobre una forma diferente, creo yo, de gestionar el capital humano de la empresa, y es un ejemplo para todo el mundo que nos va a escuchar. Una tiradita de orejas para muchas empresas. Para muchísimas empresas, y demostrando una vez más cómo una mujer profesional joven puede enseñarnos tantísimo sobre cómo hacer las cosas en grandes empresas. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y felicidades, por supuesto, pero no te me marches todavía. No, claro. Porque antes de terminar, Alba, nuestra presidenta de Ampega, trae como siempre su sección Amiga Date Cuenta, en la que pretende, aspira a dar también Ella un quiere, tirón, pero no pide. hace lo que puede para dar también un tirón de orejas, y en este caso quiere compartir con nosotros, bueno, cada semana o cada semana, ojalá,
cada vez que nos reunimos comparte una noticia y la comenta también para poner el foco, llamar la atención sobre algún tema que nos interesa desde la asociación. Así que Alba, ¿no vas a hacer tu recapitulación de cosas? ¿Ves? Mira, me está olvidado. Ay, ¡Hala! perdón. No se corta, ¿eh? Antes de la noticia, Venga, Ya. venga. Alba recapitula siempre las 3 cosas que más le han llamado la atención o los 3 puntos con los que se queda de esta entrevista que le gusta destacar. Es que ya te hemos hecho tanto la pelota que se nos había olvidado. Ya. Un poco. ¿Los apuntaste o ni siquiera? No, muy bien, hoy no. Es que no viene para aquí. No te preocupes. ¿Quieres decir algo? Sí, a ver, va a ser difícil, ¿eh? No No. lo tenía preparado. Como te salga del corazón, Alba. El corazón. Bueno, vale, no lo voy a hacer tan bien como las otras veces, pero bueno, yo me quedo con 3 lecciones de Sofía. La primera es, ¿cómo se nota que Sofía trae de serie esa vocación social que ella ¿Verdad? misma dice, que la trae, en este caso, la encarnó en la psicología? Y cómo se nota, cómo impregna ese discurso social en todo lo que emana de su boca cuando habla de reclutamiento y de gestión de personas dentro de una organización grande. O sea, cómo entender esa familia, para mí es imprescindible. Luego me quedo con otra gran lección de ella, que es la de, oye, escucha, ¿sabes? Mira lo que hay, fórmate, aprende, sí, pero escucha, ven a escuchar. Y luego la otra gran lección es que además de escuchar, que te vengas con ganitas de emprender. Perdón, con ganitas de aprender, perdón. Sal. Yo y el emprendimiento se me escapa. Sal de ahí. Con ganitas de aprender. Pero bueno, para mí la verdad que ha sido, o sea, realmente una empresa como NTT, yo lo digo en versión japo, o sea, la implicación que hemos visto de esta empresa y cómo tú hablas de esta empresa que decías, no somos comerciales, o sea, es que parecía que nos venías Te lo a... juro, no la compro. Sí, se quiere ir todo el mundo a trabajar allí, yo creo, ahora. Te lo juro. La verdad que sí, un discurso súper potente, de una implicación tanto de ti a nivel profesional como de la empresa, de respetar el criterio profesional de las personas que estáis en este departamento de recursos humanos y cómo esta empresa entiende el valor de las personas y cómo las personas pueden crecer independientemente de cómo llegan. Entonces me parece un discurso súper potente que da la vuelta totalmente a lo que se oye normalmente y bueno, yo solo puedo decirte que felicidades. Sí. Sí, yo siempre lo resumo un poco en la gestión de la diversidad. O sea, cada uno tiene lo que tiene para aportar y mucho para aprender, y al final el gestionar todo eso creo que saca un poco la mejor versión de todos y de todas para Sí. conseguir, ¿no?, que pueda salir algo realmente súper positivo de ahí. Y yo, que siempre añado la cuarta, me quedo con algo muy importante como trabajadora profesional, que trabajo mis 40 horas a la semana y tengo mi nómina a fin de mes. 39, Paula. 39. Y de hecho, se vienen cositas. Que hay que convivir. Sí. Que yo creo que es súper importante, que al final, oye, la empresa está para apoyarnos y tú has demostrado que hay empresas que de verdad están para apoyar y fomentar la convivencia. Ahora dentro de- comentarios, personas indignadas con NTedad. dentro de nuestros 10 espectadores. A ver, no creo que haya alguno. Ya sería mala suerte. Y ahora sí, Espectador número 11, ¿no? pasamos Ahí a la sección de Alba, amiga, date cuenta, en la que va a hacer su pequeña aportación a este Que se programa. note que trabajo. A ver, bueno, poco, Paula, lo sabemos. Bueno, vamos con un temita que este año, desde enero, debería de haber sido el temita del año, pero es que estamos en mayo, ya para acabar, y es que no se les ocurre hablar de esto. Entonces, estamos en un tema que en España es la jornada laboral, y en concreto su reducción, porque llevamos muchísimos años, como sabéis, con la misma jornada laboral y de esto no se habla. Entonces, bueno, se hablaba que en esta tanda este gobierno pues iba a reducir el horario, pero no. Entonces, bueno, estos días empezaron a salir noticias de que la cosa parece que se mueve y, como siempre, hay que mirar para arriba, que nos gusta mucho en España mirar para arriba lo que dicen, pues leemos este titular. Islandia cumple 6 años con la semana laboral de 4 días y se confirma que la generación Z estaba en lo cierto. Pero que no se acostumbren tampoco No. a estar en lo cierto. Eso es. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que en Islandia, ya con 6 años ya de trayectoria y con jornadas laborales de 35-36 horas, que ya se aplica ese 90% ya de la población, se han dado cuenta que la productividad o se ha mantenido
o ha mejorado. ¿Por qué? Pues porque la gente está más desestresada, mejora la salud mental de las personas y eso hace que la productividad pues, de la gente pues, mejore. Al mismo tiempo, sabemos que esto incide muy positivamente en la conciliación y, por supuesto, en la igualdad de género, que es algo aquí que tú has sabido manejar muy bien, el tema de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, aquí venimos a reñir un poquito a nuestro gobierno y a nuestra patronal, Y a nuestra a oposición. nuestros sindicatos y aquí un poco humildemente desde Ampega lo que siempre queremos es romper una lanza. No lanzar una lanza. No Alba, lances no. nada, que es lo que nos faltaba. Quieta, nena. Bueno, entonces venimos siempre a poner la vida en el centro, siempre a hablar de los derechos laborales como una conquista para todos, como sociedad y como país, y que las empresas siempre piensen que cuando un trabajador, una trabajadora está contento, la empresa sin duda va a ir mucho mejor. Entonces, bueno, me quería aquí quedar con una bronquita para el Gobierno de España, porque hace poquito ha sacado un proyecto de ley en el que quiere reducir la jornada laboral, que este año, en teoría, nos iba a quedar en 37,5, pero que ahí están y que no sabemos qué va a pasar, porque nos están diciendo que si Junts, que no quiere, que si a ver si esto, que las pymes que no están muy de acuerdo. Entonces, bueno, lo que queremos aquí es saber un poquito tu opinión, qué piensas de una reducción de jornada generalizada y un poco cómo crees que esto funcionaría en España. A ver, yo aquí al final hay muchos sectores que desconozco, ¿no? Que al final pues no conozco sus entresijos del día a día, pero yo sí creo que es algo positivo, ¿no? Al final, pues lo que hablábamos antes de conciliar, de tener una vida personal... Como para decirle que no, después de lo que acaba de, que acaba de soltar. Es que nos condiciona completamente. ¿No? Yo decía antes... Los sesgos. Claro, yo decía antes... ¿Qué opinas de que sí? Claro. Entonces, no, a ver, yo sí creo que es algo positivo, ¿no? Algo que ayuda a que conciliemos mejor, pero sobre todo a incrementar la calidad de vida. Y lo que decimos, cuando la gente tiene mejor calidad de vida, está más contenta y está pues, más realizada, ¿no? De decir, oye, pues este es mi trabajo, pero en mi trabajo también se valora mi tiempo libre, sí que creo que se incrementa la productividad, ¿no? Pero bueno, es algo parecido a lo que pasó con el teletrabajo. Es que el teletrabajo es un desastre porque no sabes lo que la gente hace, porque no sé qué, porque tal... La mayoría de las empresas mantuvieron el teletrabajo durante un montón de tiempo. Es cierto que ahora hay muchas que vuelven a la presencialidad. Creo que más por un tema de transmitir esa cultura. De cultura empresarial, que ¿no? en remoto es un poco sí. más complejo y ahí, bueno, pues sí que es un poco más complicado, pero a nivel de productividad en un montón de empresas funciona perfectamente, ¿no? Y nosotros seguimos manteniendo el modelo de teletrabajo. Entonces, al final, yo creo que es acostumbrarnos, ¿no? a un poco pues, ese cambio y cómo pues, las tareas, los objetivos se adaptan a esas 37,5 horas, pero sí creo que es factible y que es algo positivo. O sea, yo creo que todo lo que vaya en favor de los derechos de los trabajadores, en general, no entiendo por qué tiene que haber mucho debate, ¿no? Pero sí que al final pues, creo que es positivo. Habrá que ver cómo se adapta en cada empresa, en cada realidad de cada sector, ¿no? Que es lo que decía, yo no los conozco tantos, pero sí que algunos sé que tienen esa necesidad de estar disponibles por ejemplo, 24 horas eso y de demás. las fábricas. Y especialmente Claro, estar apoyando al sector pequeño sanitario, autónomo, obviamente, claro. que le va a costar más y que no vaya en detrimento, obviamente, de estas personas. Pero Claro. en definitiva, o sea, es que es todos a una, ¿sabes? Que... Es una cultura general, yo creo, ¿no? Como cuando se empezó a cerrar el domingo y era una locura, porque entonces, ¿qué iba a pasar? Claro. Y no pasa nada. Quiero decir, al final no se trata de que el empresario A y el empresario B y el empresario C tengan que hacer una jornada reducida, pero los otros no. Entonces, bueno, si al final vamos, como dice Sofía, en pos o en el camino de la mejora de las condiciones de vida, de la conciliación, de poner la vida en el centro, va a ser generalizado para todos y se va a trasladar y va a permeabilizar la cultura como sociedad. Y luego hay otra cosa importante, y es que las nuevas generaciones, véase la mía y los siguientes que están ahí, sí que valoran mucho este tipo de flexibilidad, este tipo de medidas y demás, ¿no? Y es que es el futuro laboral que hay. O sea, es que los otros se jubilan. Sí, sí. Entonces, sí que es importante para mí que esto se tenga en cuenta, ¿no? Al final, pues las nuevas generaciones a veces no sabemos, a veces nos equivocamos, a veces tal, como todas las generaciones. Como todas. Y al final, pues hay una evolución, ¿no? Entonces, al final, pues también tenemos cosas que decir
muchos nos equivocamos, otras no, ¿no? Y al final, el que funcione para una generación que está empezando su trayectoria profesional, pues creo que también es algo que se tiene que tener en cuenta. Y que sean los que ponen el punto, los que dicen, oye, vamos a pararnos, yo ya no pretendo o ya no pongo en mi prioridad ya no es la trayectoria profesional, ya no es tener un salario de muchísimos ceros, ya no es, no, lo que yo aspiro, a lo que yo aspiro es a tener un trabajo que me permita conciliar, que me permita tener una jornada reducida, que me permita, no sé, o sea, bueno, pues si esa es la necesidad, también te digo, yo que no soy generación Z por muy poquito, a mí fue lo que me ha trasladado mis padres me dijeron, yo compré la película, yo fui de esos. Y de los que yo me levantaba por las mañanas para ir al cole y mi padre no estaba y me acostaba por las noches y mi padre no había vuelto. Y yo lo hice, y mi padre lo hizo, y yo lo hice para comprarme la casa más grande y para tener el tal. Y me dijo, tú no compres eso, a mí me engañaron, pero no lo hagas. Yo a día de hoy tengo 30 años, recién cumplidos, y me dijo, y yo estuve así de guapa, y me dijo, y yo no podía ir, mi padre no podía venir a verme en las actuaciones de Navidad del colegio porque era impensable aquello, porque así no se llega a director X. Entonces, si ahora nosotros venimos y decimos, no, es que me da igual, porque yo lo que quiero es criar a mis hijos, yo lo que quiero es acompañar a mi madre al hospital, pasear a mi perro por las tardes, ir al gimnasio, X. Sí. Pues oye, también tendrán que escucharnos. Claro, las generaciones tienen que convivir, es algo que nos hay que convivir, ¿no? Que ya al lo final, decía antes Sofía. Es que al final me repito mucho, si es que ya sabéis lo que voy a decir. Pero aquí sí que creo pues, que igual en otras épocas pasadas no pasó tanto, ¿no? Pero ahora, entre lo que ha vivido una persona de 20, 25, 30, que están empezando su trayectoria profesional, y lo que ha vivido una persona de 50, 60, 65... Claro, es súper diferente. Ya no solo a nivel tecnológico y todo lo que puedan tener a nivel de conocimiento, usabilidad, etcétera, ¿no? Sino su trayectoria después de todas las etapas que ha pasado socialmente, políticamente en España y en el mundo. Entonces, claro, son realidades súper diferentes que hay que tener en cuenta y que hay que saber gestionar ese cambio. Pero al final, pues tienen que estar alineadas todas, ¿no? Entonces, convivir, dilo. Convivir. ¿Lo quieres decir? Es que lo quería decir. Y tenemos que hacer match. Bueno, llevamos ya más de una hora, que ya hace un rato que Lore me chivó. Y yo pensé que este capítulo íbamos a hacer 60 minutos, pero no, tampoco. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos. Insisto, por esta masterclass que nos has dado sobre recursos humanos, sobre gestionar personas, sobre hacer las cosas diferente y apostar por políticas y formas de gestionar, que me repito yo también muchísimo, distintas. Gracias, Alba, por estar con nosotros un día más y trabajar tantísimo esta noticia. Sí, me la hizo ella, sí. Por eso. Y bueno, que esperamos recibirte pronto otra vez, porque ha sido interesantísimo. Nos han quedado cosas, yo creo que todavía por hablar. Perdón. Es el broche de oro. Te lo juro, es que estuve mala y estuve todo el capítulo sin toser. Mira, y al final... Pero la perfección es lo que tiene. Hay veces que... Nada, sí lo consigo. Tranquila, lo has hecho Muchas genial. Gracias, Alba. Muchas gracias a todos, a todas por vernos en otra reunión aquí en Éramos Pocas y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.